Buenos días, compañeros. Muchísimas gracias, licenciado Víctor, por tu presentación. Le agradezco mucho a nuestro secretario, el maestro José Martín Cano Martínez, por la invitación a participar en estos Jueves Diamante. Me voy a permitir compartir pantalla. Muy bien. El tema es dictámenes para pensión y para entrar en materia, me voy a permitir decirles que las pensiones en todos los países tienen un marco jurídico para regularse. En nuestro caso, el primer documento para regular las pensiones es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí el artículo 123 constitucional, que todos sabemos que básicamente es un artículo laboral. Otro documento muy importante es la Ley Federal del Trabajo. Dentro de la Ley Federal del Trabajo no solamente se regulan las pensiones al servicio del Estado, de todas las instituciones, sino también las pensiones de las instituciones de la iniciativa privada. De ahí que todas las actividades laborales nos vamos a regir a través de la Ley Federal del Trabajo. Y para nosotros, para el caso muy específico de los trabajadores de la Secretaría de Salud, existe la ley del ISSSTE. Dentro de la ley del ISSSTE tenemos un reglamento que se llama Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos de Trabajo. Y lo he resaltado en negritas en virtud de que prácticamente todo lo relacionado con las pensiones lo podemos encontrar en ese reglamento. Bastará con que nosotros le demos una pasadita en caso pues de que tengamos interés en saber un poco más y ahí vamos a encontrar todo el proceso, incluidos todos los formatos que se manejan en el ISSSTE. Y por último, tenemos el contrato colectivo de trabajo del sindicato de la Secretaría de Salud, porque todos sabemos que es de un interés muy importante estar cuidando el patrimonio y las prestaciones sociales de los trabajadores, de ahí que el sindicato siempre esté al pendiente de todo lo relacionado con las pensiones. Cuando hablamos de pensiones, nos asalta otra palabra, que es la jubilación, y hay veces que nos confundimos en qué es una pensión y qué es una jubilación. Bueno, el término pensión es un término muy amplio y abarca muchas formas de reconocer el trabajo de los trabajadores. Y en cambio el término jubilación es más cortito. Ejemplo, la pensión es la cantidad periódica, temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razón de viudez, orfandad, incapacidad o jubilación. Ya vemos que entonces el término jubilación aparece dentro del término pensión. Bien, la jubilación es la acción o efecto de jubilar o jubilarse o la pensión que recibe quien ha cumplido el ciclo laboral establecido para ello, dejando de trabajar por su edad. Ya habíamos entonces comentado que era un término, la palabra jubilación era un término más corto y que de alguna manera se le ha quedado básicamente a aquellos compañeros que han cumplido con el ciclo laboral y nosotros decimos tienen los años cumplidos, ¿verdad? Y que dejan de trabajar pues por su edad. Este tema pues básicamente lo maneja muy bien nuestra compañera Lolita Cano. Ya hemos tenido capacitaciones al respecto y no nos vamos a meter en él, nos vamos a ocupar básicamente de las pensiones por riesgos de trabajo. El dictamen médico para la definición de este trabajo es el emitido por el médico especializado y validado por el comité o el subcomité delegacional de medicina del trabajo en el formato RT09. Hay dos tipos de formato, el verde y el rojo, y que está debidamente requisitado. En el anverso va a llevar las firmas autógrafas del director de la unidad médica y la del médico tratante. Y en el reverso va a llevar la firma del médico responsable de medicina del trabajo
y el sello del Subcomité de Medicina de Trabajo. Vamos a ir abundando más en esta información. Bien, para llegar al famoso formato RT09, tenemos que pasar por un proceso y por el reunir varios formatos. Vamos a darle una revisada a los documentos que se necesitan para solicitar la calificación de un probable riesgo de trabajo ante la subdelegación de prestaciones del ISSSTE. Bien, el primer formato es el RT01. La palabra RT significa riesgo de trabajo y este formato se llama solicitud de calificación de probable riesgo de trabajo. Este formato lo va a emitir nuestra dependencia, la Secretaría de Salud. Debe ser requisitado en todos sus rubros, debe llevar sus firmas y sus sellos en original. El segundo formato es el RT02. Este formato se llama Certificado Médico Inicial y este lo va a emitir la unidad médica del instituto que otorga la primera atención y debe desde luego llenarse en todos sus rubros. Ahora, si por alguna razón la atención fue ajena al instituto, entonces el médico tratante del instituto debe de llenar ese formato, pero para ello nosotros debemos proporcionarle algún resumen clínico o algún documento del lugar donde recibimos la primera atención, si fue en la Secretaría de Salud, si fue en el Seguro Social o si fue en una clínica privada, pues pedir, ¿verdad?, un resumen clínico para que nuestro médico del ISSSTE pueda hacer el RT02. También debe de hacerse un acta administrativa que va a ser levantada por la dependencia. Esta debe entregarse en hoja membretada con su nombre completo, cargo y firma autógrafa de los que participan en la misma. Esta acta administrativa, nosotros ya habíamos tenido una plática sobre las actas administrativas y no es más que un acta de hechos. Así que esta será levantada pues por parte de la dependencia donde laboramos, es decir, del ISAPEC, ¿verdad? Muy bien, y el último formato que les menciono aquí es el RT03. De estos formatos hay tres, hay el A, el B y el C. Esto es porque el riesgo de trabajo puede producirse dentro del centro de trabajo. El B, si se produce en trayecto, se refiere al trayecto del centro de trabajo a la casa o de la casa al centro de trabajo. O bien puede suceder en comisión, es cuando el trabajador es comisionado a otra unidad médica y, y entonces la razón de que sean tres es porque podemos ver que son diferentes los motivos y los lugares donde se puede producir un riesgo. De ahí que, por ejemplo, en el formato A, si resultó en el centro de trabajo y fue pues una herida que le infringiera a otra persona, pues esto va a tener seguramente que participar el Ministerio Público y por lo tanto, pues a ese RT03 pues se le va a adjuntar un acta ministerial, ¿verdad? En el caso del formato B, el de trayecto, pues seguramente va a ser un incidente en tránsito y seguramente los agentes de tránsito pues van a levantar un acta del accidente o del incidente, de lo que sucedió y obviamente pues nosotros vamos a anexar ese documento. Y en el caso C, para los de comisión, pues seguramente tendremos que aportar el oficio de comisión debidamente requisitado, ¿verdad? Para darle cabal cumplimiento al llenado de estos formatos. Muy bien. Pasos a seguir en un riesgo de trabajo. El trabajador puede sufrir un accidente o una enfermedad de trabajo. Ya veíamos pues que existen tres formatos en caso de un accidente. El trabajador va a acudir al hospital y ahí en el hospital, pues una vez que es atendido, le van a extender el formato RT02. Ese formato y los demás que tenga a su mano,
los va a tener que llevar a la subdelegación de prestaciones del ISSSTE. No necesariamente tiene que ser el trabajador, puede ir un representante legal o puede ir un familiar en caso de que no esté posibilitado el trabajador para hacerlo. Entonces, ahí le van a recibir todos los documentos que vayan anexos al RT02 y estos a su vez van a ser enviados al área de medicina del trabajo en donde se va a dictaminar su riesgo. Posterior a la dictaminación de su riesgo, pueden suceder dos cosas. La primera, que no sea de trabajo. En este caso, si el riesgo que pretendía ser de trabajo no resultó de trabajo, pues por algún problema en los documentos que tenga, entonces la subdelegación de prestaciones le va a informar a la unidad médica y también pues se le va a informar a su médico y este, dijéramos, este riesgo pues va a ser considerado como de enfermedad general. Obviamente, pues todas las licencias que tuvo por este motivo, pues van a ser consideradas como de enfermedad general y ya sabemos que pues van a afectar sus estímulos, como ya también lo habíamos visto en una de las pláticas. Bien, en caso de que sí sea de trabajo, entonces el médico va a tener 9 meses para realizar 3 valoraciones médicas. Realmente no tienen que ser trimestrales las valoraciones, pueden ser en cualquier etapa de su tratamiento médico, pero esto va a ser para que pueda ya el doctor remitir un dictamen en donde él va a decir si su paciente tiene secuelas o no tiene secuelas. En caso de que no tenga secuelas, es decir, sí fue un riesgo de trabajo, pero ya se curó y no presenta ninguna secuela, pues entonces el médico va a llenar una alta médica y la va a hacer en un formato específico que se llama RT04. Y con esto se concluye el riesgo de trabajo. Esto, por ejemplo, sucede en el caso de los accidentes en trayecto donde el compañero es alcanzado por algún otro vehículo y tiene una lesión cervical de latigazo, en donde el médico dictamina un esguince cervical grado 1. Estos normalmente son 6 semanas de incapacidad y a las 6 semanas el paciente ya está dado de alta y no suelen tener ninguna secuela. Bien, en el caso de que este riesgo sí presente secuelas, entonces el médico va a tener que emitir y llenar un formato que se llama RT09. Y aquí ya entramos entonces en los dictámenes para pensión, en la elaboración de ese formato. Ese formato pues es llenado de manera muy minuciosa por el médico. Tiene una parte donde va el nombre del paciente con todos sus datos generales, su CUR, su registro federal de causantes, su domicilio y un teléfono de contacto que es muy importante para que estén continuamente en comunicación el médico con el trabajador. La otra parte del formato van los datos de nuestra dependencia y del centro de salud donde laboramos, también con domicilio y también con un teléfono de contacto, ¿verdad? Y luego viene una parte donde el médico va a tener que hacer un resumen clínico. Ese resumen tiene que ser lo más concreto, pero también lo más amplio posible, empezando desde los antecedentes personales patológicos, un resumen del padecimiento actual bien descrito, una exploración física completa, debe de también ir ahí llenado todo lo relacionado con sus estudios de laboratorio, sus estudios de gabinete y dar un diagnóstico de certeza. Una vez elaborado hasta ahí el formato RT09 verde, lo firma el médico tratante y lo firma el director del centro de salud de la clínica del ISSSTE.
Este documento nada más es llenado en el anverso, porque el reverso lo va a llenar el médico de medicina del trabajo. El médico tiene que mandar este formato con una serie de documentos anexos, como lo es el expediente clínico. El expediente clínico, pues es una copia de su expediente que tiene en su unidad médica, donde está relatado todo lo que le sucedió. Debe ser completo, debe ser el expediente completo, ¿verdad? Y también se le van a anexar los estudios de laboratorio y gabinete. Recordemos que los estudios de laboratorio tienen una vigencia de 6 meses y los estudios de gabinete tienen una vigencia hasta de un año. Y ahí son, por así decirlo, rayos X, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, electroencefalografía, electrocardiografía, potenciales evocados, etcétera. Todos los estudios de gabinete que hayan sido necesarios. Y esto pues se va a mandar a la subdelegación de prestaciones y a su vez va a llegar al área de medicina del trabajo. Aquí en medicina del trabajo se va a elaborar un proyecto de dictamen y en esta parte nosotros participamos como subcomité de medicina del trabajo. El subcomité de medicina del trabajo es un órgano colegiado que nos reunimos cada 15 días en la ciudad de Celaya. Son 2 sesiones por mes. Y en esas sesiones vamos a revisar todos los dictámenes para pensión que elabora el ISSSTE. Allí participa desde la licenciada Dolores Meneses, el jefe de departamento de pensiones, un representante del área médica, participan 2 médicos especialistas, un traumatólogo, un médico internista, y participamos los sindicatos. Eh, Está el sindicato de la FETSE, el sindicato del ISSSTE y el sindicato de los maestros. Todos ellos nos reunimos y somos también acompañados por un representante del área jurídica y del órgano de control. Todos nos vamos a involucrar en el dictamen de los RT09 que lleguen ahí con nosotros. Bien, pueden suceder 3 cosas con esos dictámenes. Uno, que no haya secuelas, es decir, no encontramos la secuela que tal vez nos lo habían enviado como que tenía una secuela, pero nosotros encontramos que no la hay. Esto puede suceder, por ejemplo, les hablaba yo de los esguinces cervicales. Hay veces que la persona ya tenía una hernia de disco en región lumbar y con el accidente que sufrió en trayecto, pues le va a doler toda la espalda, ¿verdad? Toda la columna. Sin embargo, nosotros calificamos nada más la cervical. Entonces, para nosotros puede ya curarse de lo cervical, pero le va a seguir doliendo la columna. Pero eso para nosotros no queda como si fuera un accidente de trabajo en virtud de que él ya era poseedor de una enfermedad crónico-degenerativa y ya padecía esa hernia. Es ahí donde entonces lo consideramos como ausencia de secuelas. Ahora, se puede considerar, por otro lado, la incapacidad parcial. En este caso se evalúan las secuelas del trabajador y recibe una incapacidad parcial, es decir, va a recibir una pensión, pero va a regresar a trabajar. Este trabajador va a estar en activo, va a estar cobrando su cheque cada 15 días, pero también va a recibir una pensión por la secuela que tuvo. Eh, y luego están los casos de incapacidad total, donde el trabajador, por las secuelas que presente, ya no puede regresar a trabajar y entonces se va a tener que pensionar. Todos estos dictámenes se tienen que enviar a México al Comité de Medicina de Trabajo, porque ellos son los que van a tener la última palabra. Existe
algunos casos en que el paciente está en riesgo su vida y entonces se tiene que hacer un trámite de incapacidad total, se le llama por resolución humanitaria y ahí nos basamos en el artículo 52 del reglamento. Esto es en casos de que el paciente esté grave. Hay pacientes que están en terapia intensiva o que recibieron, dijéramos, una bala en la cabeza, ¿verdad? Y sabemos que están graves y que no van a tener una resolución favorable para su salud. Entonces se trata de hacer un dictamen lo más rápido posible. Eh, el Comité Nacional de Medicina del Trabajo se reserva el tiempo de que sea menor a 9 meses el responder, pero casi siempre pues estamos procurando que lo haga antes. Me permito presentarles el formato RT09 verde. Este formato es el que hace ratito les mencionaba que en el anverso lo va a llenar el médico tratante con todos los datos necesarios para soportar las secuelas que él considera que tiene. Y en el reverso lo va a llenar el médico de medicina del trabajo. Ahí va a poner él una descripción concreta de las secuelas que él encuentra de acuerdo al padecimiento del paciente. Y en una segunda parte de este formato hay una pequeña tablita. En esa pequeña tablita se van a poner la evaluación de las secuelas. Vamos a poner un numeral, vamos a poner un porcentaje y vamos a poner una descripción de la secuela. Ejemplo, en el numeral número 22, aquí anotaríamos el número 22, se dice que corresponde a un 20%. Y la descripción del problema es por la pérdida del dedo índice. De modo tal que una persona que pierde un dedo va a recibir una pensión del 20%, esto es sobre su sueldo base, y está en el numeral número 22. Esta tabla de evaluación de incapacidades permanentes se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Más adelantito les voy a mostrar un ejemplo de ello. Este formato lo firma el médico de medicina del trabajo y le pone el sello del subcomité y el área de pensiones pues va a emitirle un oficio dirigido a su unidad médica para informarle de la evaluación. Y es en estos casos donde en el mismo oficio se le informa a la unidad médica que debe haber un cambio de funciones. Es decir, la Secretaría de Salud tiene que recibir al trabajador, él va a seguir laborando, solamente tiene una evaluación de secuelas, pero si no puede desempeñar el puesto que venía desempeñando, le tiene que dar uno similar en donde no baje su código, siga devengando el mismo salario, pero que realice funciones que pueda hacer. Bien, en los casos de dictaminación de invalidez, es cuando se va a emitir el formato RT09 rojo. El médico tratante que tiene a su paciente que lo ha estado valorando en un término de 52 semanas, ve que no se recupera y que cada vez se está deteriorando más. Él puede ya ir pensando que a lo mejor su paciente pues va a irse a un proyecto de invalidez y entonces tendrá que llenar este formato que es igual que el verde en el anverso, donde van todos los datos del paciente, los datos de la unidad donde labora, donde va todo su resumen clínico, tal como ya lo habíamos visto, lo firma él, lo firma el director de su unidad y lo va a enviar a la subdelegación de prestaciones, ¿verdad? Al área de medicina del trabajo, desde luego, anexo al expediente clínico y con todos los estudios de laboratorio y gabinete que se hayan recabado para este caso.
recordando que el laboratorio es hasta 6 meses su vigencia y los estudios de gabinete hasta un año su vigencia. Los expedientes que se le anexan a estos documentos pueden ser dos, puede ser el expediente que tiene en su unidad médica, que puede ser en Celaya, en Irapuato, en Guanajuato, más el expediente que tiene el trabajador en León, en el hospital de especialidades. En virtud de que si estamos hablando de problemas de salud largos, generalmente son pacientes que tienen dos expedientes. Pues bien, para nosotros dictaminar, tenemos que recibir los dos expedientes, tanto el de su unidad médica como el que está en León. Una vez que nosotros recibimos esos expedientes, igual se va a realizar un proyecto de dictamen. Estos proyectos de dictámenes, pues los tenemos que hacer de manera, pues, dijéramos, muy meticulosa, porque de ahí, pues, va a depender la vida laboral de un compañero. Pudiera ser que se niegue algún proyecto de invalidez. Generalmente los negamos cuando todavía el paciente puede seguir trabajando. Y es que parece mentira, pero no todos los trabajadores, aún enfermos, quieren retirarse. Todavía ellos se sienten útiles y quieren seguir siendo útiles. Algunas veces tienen ya insuficiencia renal, están pues con sus diálisis, pero ellos siguen laborando. Y bueno, en ese caso, si todavía son útiles, nosotros pues no los vamos a dictaminar como inválidos, ¿verdad? Ahora, el trabajador pues debido a su estado actual y ya no puede continuar con sus labores, entonces sí, se le va a dar un dictamen aprobado de invalidez y entonces ya el trabajador se va a pensionar y ya no va a ir a trabajar, ¿verdad? Y la tercera posibilidad de lo que puede pasar es que el dictamen esté incompleto, que nos hagan falta estudios de gabinete para dictaminar la invalidez y por lo tanto, pues vamos a estarle pidiendo al trabajador que nos complemente esos estudios faltantes para poderle dar un resolutivo. Aún así, todo este trabajo que realizamos se va a tener que enviar al Comité de Medicina de Trabajo Nacional, porque ellos pues tienen la última palabra. En estos casos también existe la resolución humanitaria para dictaminar la invalidez y esto se trata de los casos que tienen enfermedades terminales y por su gravedad pues se considera en riesgo la vida del trabajador. Esto lo basamos o lo fundamentamos en el artículo 63 del mismo reglamento y es principalmente en los casos de cánceres metastásicos, aunque se sigue reservando el nacional la posibilidad de dictaminar en un tiempo menor a 52 semanas, pues nosotros continuamente los estamos apresurando para que esto sea pues más rápido. Este es el formato RT09 rojo. El anverso es exactamente igual que el RT09 verde y el reverso pues no contiene la tabla que yo les platicaba. Porque no se trata pues de evaluar secuelas, se trata de una invalidez por enfermedad general. Bien, todo este proceso que les acabo yo de platicar, pues es válido para los pacientes de origen federal, pero tenemos también muchos compañeros de origen estatal y ellos siguen un proceso parecido pero diferente. Los dictámenes no los realiza el ISSSTE, los dictámenes lo realiza un órgano que le llaman Red Médica, que depende de la Universidad de Guanajuato y que lo ha venido haciendo durante mucho tiempo. La atención médica sí se recibe en el ISSSTE, el médico ahí les da dijéramos, un formato de riesgo de trabajo que es parecido al RT02. El médico también les extiende licencias médicas, pero esos documentos se van a ir a la red médica.
el trabajador los entrega directamente a sus áreas de recursos humanos y recursos humanos a su vez lo hace llegar a oficina central, al área de relaciones laborales y ellos lo envían a la red médica. La red médica entonces les va a asignar una cita para atenderlos y darles su evaluación. Ahí el encargado es el doctor Antonio Casanova y generalmente hace su trabajo pues muy rápido, lo hace sin la burocracia que implica el ISSSTE. No participamos nosotros en los dictámenes que él realiza, pero generalmente lo hace bien. Nunca hemos tenido nosotros quejas pues sobre la forma de trabajo, lo hace realmente bien. Este es un formato que diseñaron los compañeros de Irapuato. De igual manera, del hospital de Guanajuato tienen otro formato, en Celaya tienen otro formato, en León tienen otro formato, pero pues no son formatos autorizados por gobierno del estado. Son formatos que ellos han elaborado basados pues un poco en el RT02, porque en realidad nos ha dicho el doctor Casanova que él lo que requiere es un buen resumen clínico y con ese él puede dictaminar y desde luego pues atendiendo al trabajador, es decir, dándole él personalmente una consulta médica. Miren, por último, me permito presentarles aquí el reglamento para la dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez. Si ustedes lo buscan en el Google o se meten a, nuestro, a nuestra página del sindicato, en el área de los documentos se van a encontrar y tiene el nombre del licenciado José Reyes Baeza Terrazas, a quien tuvimos el gusto de tenerlo en Guanajuato. Aparece su nombre ahí porque en su gestión fue la última vez que se le hizo una revisión al documento y aquí es donde ustedes pueden informarse y encontrar todo lo que hemos platicado. Y al finalizar de este documento están todos los RT. Hay veces que los compañeros quieren conocerlos o los necesitan y se pueden remitir a este documento. Ahí al final están todos. Esta es la Ley Federal del Trabajo y así es como se ve cuando uno lo googlea y va a aparecer el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, expresidente pues de México. Van a decir que es un documento muy viejito, pero bueno, aquí dice arriba, la última reforma publicada es del 4 de abril del 2024. Entonces, este es el documento actual y vigente, es el que van a revisar. Y dentro de él se van a encontrar la famosa tabla para la evaluación de incapacidades permanentes resultantes de un riesgo de trabajo. Aquí está lo que les decíamos, que en el número, ejemplo, en el número 22 está por la pérdida del dedo índice y aparece un 20%. A esa persona pues le van a dar una pensión por el 20% de su sueldo base. Y si lo revisan, aparece todo el cuerpo humano ahí. Pues muchísimas gracias por su atención.